Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al webinar. Este webinar se titula Tu e-commerce bajo control, tendencias, automatización y medición para poder vender más. Nos presentamos, yo me presento, yo soy Eric Pla, trabajo para Redegal y os acompañaré como moderador para esta sesión. Durante la jornada, veréis que es muy cortita, que apenas de una hora, vamos a presentar 3 soluciones que son complementarias entre ellas. Estamos hablando de K-Trends, estamos hablando de Boostic y estamos hablando de Tracking Plan, que van a permitir pues, poder ayudar a optimizar la estrategia digital de vuestros e-commerce, tanto desde la parte de lo que son los contenidos, como la parte de lo que es la automatización del catálogo y también la medición avanzada de la parte de analítica de campañas, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a ir presentando cada uno de ellos. Vamos a iniciar en este caso con el primero de ellos, que es Daniel Pinillos, que es CPO, CMO, cofundador de K-Trends. No sé si le falta alguna letra C más también todavía, pero bueno, él nos explicará cómo realizar una estrategia de contenidos efectiva en este nuevo modelo de marketing impulsado por la inteligencia artificial. Así que, Daniel, si te parece, pues te cedo la palabra, si quieres compartir la pantalla. Que sepáis, por cierto, a los participantes que estáis aquí presentes, que podéis hacer también grande lo que es la presentación, clicando en el enlace, perdón, en el botón que tenéis para poder ampliar la pantalla si veis que se os hace más chiquitina. Y también os comento que al final de la propia jornada haremos un tour de preguntas y respuestas, así que si tenéis alguna duda, lo ideal es que os lo vayáis anotando y al final de la misma pues iremos seleccionando unas cuantas y las iremos respondiendo en la medida que podamos, ¿de acuerdo? Así que nada, sin más dilación, doy paso a Daniel. Daniel, adelante, todo Buenos tuyo. días. ¿Qué tal? Saludos a todos, soy Dani de K-Trends. Nada, os vamos a contar un poquito cómo en esta llegada de la IA, cómo afecta a vuestros e-commerce y cómo podéis, a través de una serie de tips o recomendaciones, ir mejorando vuestra visibilidad y autoridad en los resultados de IA. Vale, un momentito que voy a ver, se comparte de aquí, es que están los... Ahora ya está. ¿Veis mi presentación? ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, perfecto. Un segundo, vamos a ocultar esto. Ya está. Vale, pues nada, empezamos. Yo soy Dani Pinillos, cofundador de K-Trends. Vengo después de 25 años haciendo SEO. Hace casi 4 monté un SaaS, que es K-Trends, para hacer de forma distinta soluciones de visibilidad y de SEO o content marketing a empresas, ¿vale? De ahí hemos evolucionado, pivotado con la llegada de la IA de ser un SaaS a ser una agentic AI o un... ni lo que somos, pues somos un producto, un servicio, pero al final lo que hacemos es dar soluciones de mejora de negocio, visibilidad a las empresas con data, consultores, agentes de IA y mucho amor. Y con eso os hacemos conseguir resultados de crecimiento, ¿vale? ¿Qué está pasando con la IA? Que ha llegado la IA y ha roto todo, ¿vale? Ha roto el marketing por completo. Y lo primero que ha roto ha sido el tráfico. No ha llegado el apocalipsis del tráfico y el 30% de bajada por las IA overviews lo estáis sufriendo ya en vuestro tráfico web. Y ahora empieza a llegar, esta semana pasada llegó a España el AI Mode de Google, que no llega ni a un 2% en muchos casos, pero que esto es el único canal que está creciendo exponencialmente, ¿vale? Entonces, ¿ha matado la IA al SEO? No, el SEO lo lleva matando mucho tiempo, pero no, está muerto, está obsoleto, porque las agencias están obsoletas, no hay datos, los freelance no tienen datos y van un poco sin cabeza, todos estamos aprendiendo sobre esto y las herramientas sin datos también están obsoletas. Por lo tanto, solo hay 3 soluciones: nuevos datos, nuevas herramientas y otra cosa que estamos trabajando en K3 es la autoridad temática, que es el eje que vertebra toda la autoridad y visibilidad que vas a tener en tu negocio.
para conseguir estos resultados tienes que ser la autoridad, la fuente de un tema que todo el mundo hable de ti, ¿vale? Os pongo un poco de contexto. Los LMs no están matando la búsqueda de Google, la están complementando, ¿vale? El 95% de usuarios que usa ChatGPT también usa Google. Lo que pasa es que ahora mismo en Estados Unidos la media del último estudio que hay serio es que un 3% del tráfico viene de LLMs, ¿vale? De todos. Y de ahí el que lo lidera es ChatGPT, seguido de Gemini, ¿vale? Es el que más tráfico genera, aunque Gemini va creciendo, igual que DeepSeek, ¿vale? Pero sigue siendo el líder ChatGPT. Otro dato interesante es que el texto generado por la IA ya supera el contenido generado por humanos. Este dato es basado en un estudio que, bueno, puede tener sus sesgos, pero si no es ahora, será dentro de un mes o dos, ¿vale? Esto es lo que va a pasar y lo que está pasando. ¿Qué ha pasado con la búsqueda? Que se ha transformado. El tráfico orgánico se disipa. Las AI overviews han llegado en lo que salen los resultados que salen con IA en Google y reducen el CTR. Los CTRs han bajado en 35% de escritorio y un 50% en móvil. Y ya no, el objetivo ya no es que te hagan clic, porque el clic, estamos en la era del cero clic, el clic ya no va a llegar, esto va a cambiar, sí que va a seguir llegando, pero va a bajar muchísimo y lo que hay que hacer es salir en la respuesta de IA, ¿vale? Los e-commerce empiezan a tener ya ventas por IA con clientes con los que hablamos y empiezan a tener ventas porque el tráfico que llega o el cliente que llega a comprar es de muy alta calidad, ese lead es muy cualificado, ¿vale? O esa conversión es mucho mayor cuando llega de ahí porque está buscando ya algo muy concreto, ¿vale? Dos conceptos claves, el chunking y el grounding, ¿vale? Que son como las dos partes que vertebran cómo tiene que prepararse la visibilidad o el SEO para iSearch, ¿vale? Tenemos que pasar de pensar que rankeamos páginas a que ahora saca la IA o Google, imagínate, saca fragmentos de contenido en sus resultados, ¿vale? De nuestras páginas. Eso se llama chunking. Chunking es la extracción de una parte de contenido, lo voy a poner de una forma visual con la herramienta que tenemos en Key3 que hace todo este análisis, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero sacar, para la palabra clave aquí era glucómetro, información, lo que hace Google es, el chunking coge de todas estas fuentes que veis aquí, Wikipedia, Iraoka, Atida, de todas las que haya, saca extracciones de texto que veis ahí a la derecha. De Wikipedia ha cogido esa extracción de texto y con eso monta un texto interno que luego es el que pone en la AI Overview o que utiliza para salir en el resultado de iMode. Entonces, lo que hace es extraer partecitas de las páginas que hablan sobre eso y tú tienes que microoptimizar tu visibilidad para esos fragmentos, para que te coja el fragmento y te saquen el resultado. Entonces, ahora la clave es la inclusión, ¿vale? El ser citado en esa IA, porque el clic, olvídate que va a desaparecer o va a bajar muchísimo, ¿vale? ¿Cómo funciona también la IA por detrás? Con otra cosa que se llama el grounding o la generación de unas búsquedas sintéticas que se llaman query funnels o búsquedas en abanico. Cuando haces una búsqueda, Google por detrás determina otra serie de queries o keywords que utiliza para cubrir una intención de búsqueda, intenta entender qué busca ese usuario y hace mediante ese grounding la elección de una serie de palabras y esas palabras hace el chunking, extrae todos los contenidos y de ahí juntando todo te da el resultado generativo con IA generativa en su motor de búsqueda y además combina otros tantos sistemas y algoritmos que tiene por detrás que ya utilizaban la búsqueda semántica, la vectorización de las entidades y de contenidos, todo esto está por detrás funcionando igual que siempre, ¿vale? Entonces, cuando yo ahora, por ejemplo, busco en esta búsqueda de mejores EVs, que son coches eléctricos, y te va a decir mejores coches eléctricos con buena autonomía, Tesla versus Rivian. O sea, te va a coger las búsquedas principales para ahí. Entonces tienes que, esto es el nuevo Keyword Research, es entender cómo Google calcula esa búsqueda, ¿vale? Y en Key3 tenemos una herramienta que nos permite hacer todo este análisis, ¿vale? Aquí tenéis datos, por ejemplo, de cómo sacamos las found queries de Google, Gemini y de OpenAI, ChatGPT, que también las estamos sacando, ¿vale? Para comparar tal. El último estudio que lo vi ayer, que se publicó de 80.000, perdona, prompts generados, muestra cómo cuando hace ese grounding
está añadiendo las palabras en e-commerce, reviews, 2025, free, futures, comparison, ¿vale? Están añadiendo esas enegramas como fuentes principales para sacar resultados. Por lo tanto, tenemos que trabajar todo este tipo de contenido, reviews, comparativas, funcionalidades, etcétera, ¿vale? Vale, con todo este contexto tenemos claro que ha cambiado todo. Pero ahora, ¿qué hago? ¿Cómo utilizo mi e-commerce? ¿Vale? Pues lo tienes que hacer de varias maneras. Primero, ganar la carrera de la inclusión y de la cadena de razonamiento. Tienes que prepararte para salir en esos extractos, en ese chunking que hace Google. Entonces, tienes que preparar tu contenido para responder de forma concisa, única, diferencial, útil a la respuesta, a la pregunta que hace el usuario, ¿vale? Entonces, tienes que hacer un contenido estratégico que semánticamente esté completo, que utilice entidades, que analices tú previamente lo que genera Google para entender cómo busca y darte esos resultados. Por ejemplo, aquí, un contenido que es Madrid Noche, la keyword, pues vemos el texto que genera Google y dónde está sacando la información de cada barrio, de dónde puedes hacer actividades nocturnas o ocio nocturno o salir por la noche, ¿no? Y te va a dar esos contenidos que son los que tendrás que tener en tu página o mejorar los que hay de competidores para salir, ¿vale? Topical Authority, concepto clave. Si no eres la autoridad, o sea, esto funciona de la siguiente manera. Nosotros pensamos que queremos que sea autoridad como marca y eso es erróneo. La autoridad como marca es la unión de la autoridad de varios temas. O sea, aquí la clave es divide y vencerás. Tú eres una marca y tienes que desglosar tu marca en qué conceptos o temas clave de negocio tengo que aparecer. ¿Dónde tengo que ser el líder? ¿En qué temáticas? Entonces, cuando sepas esas temáticas, que nosotros las sacamos con estos trimas o con estas grafos de entidades, te vamos a decir dónde eres fuerte, dónde no eres fuerte y vas a elegir los temas de tu negocio. Y con esos temas de negocio tienes que ser la fuente de información, el líder de opinión, el líder en todo, ¿vale? Y salir en todos los sitios posibles, con la multicanalidad que ahora veremos, para aparecer en todos esos sitios, para que luego la IA te coja, te extraiga y te muestre, ¿vale? Nosotros trabajamos la autoridad temática con muchos datos que tenemos por detrás de todos los canales, tanto redes sociales como Google, como IA Search. Sacamos toda esa información, miramos tu página web y sacamos qué estás cubriendo y qué no estás cubriendo. Te damos una arquitectura perfecta sobre un tema y te decimos qué tienes que hacer y te damos el contenido generado con IA, revisado por humanos y optimizado para SEO para que cubras todas las partes del contenido, ¿vale? Y con eso vas a tener la foto con que el último estudio que hay, que se está haciendo un poco ya de Black Hat, es que con 250 fuentes citadas son lo que utiliza un modelo para aprender. O sea, que si tú sales, por ejemplo, en 80 fuentes, diferentes sitios sobre un tema, probablemente el modelo aprenda que tú eres el mejor sobre ese tema y te saque siempre ahí, ¿vale? Entonces, tenemos que diversificar la presencia. Tenemos que montar una arquitectura de marca multicanal. Tenemos que estar en todos los sitios, ¿vale? En foros, en search, en contenidos de nuestra web, en redes sociales, en todo, ¿vale? Y aparecer y controlar qué hacen los demás. Por eso aquí tenemos estas herramientas que nos permite ver qué hace la competencia, qué hacemos nosotros, analizar cuál tiene más engagement, la frecuencia de publicación, etcétera, ¿vale? Esa multicanalidad es fundamental en un e-commerce. Tienes que aparecer en los ecosistemas de reviews, en las guías de compra, en Amazon, en foros que son cruciales, en Reddit, en sitios donde se vea la autenticidad de tu contenido. Y luego de base un Merchant Center como feed de datos, que es clave para que la IA lea eso, o los feeds que vayan incorporando ChatGPT u otros buscadores, ¿vale? Optimización del contenido para IA. Estructura semántica. Lo primero, una estructura perfecta de contenido con sus H's, con su estructura visual, jerárquica, perfecta, ¿vale? Esto es el SEO de toda la vida, con su title, su descripción, todo perfecto. El contenido, cuanto más arriba y más responda a la intención de búsqueda, mejor posicionará, ¿vale? Formato de QAs. Las FAQs son respuestas claras y son las que os trae normalmente el chunking para responder un contenido. Tienen que ser frases cortas de 1 o 2 oraciones que respondan a la pregunta de manera perfecta, exacta y útil, ¿vale? Utilizar listas y tablas, segmentar los detalles complejos en partes reutilizables, que la IA la pueda coger y mostrar en esos resultados, ¿vale? Y luego por detrás, el esquema markup, que esté perfecto, y una cosa súper importante,
y que todo el mundo falla, y sobre todo los e-commerce, es que ya con la llegada ahora de los CDNs y toda la parte de seguridad que metemos delante, muchas veces estamos escapando a los bots. Los bots tienen que poder entrar y los creadores de IA perfecto a la web. Utilizar navegadores como links que son solo de texto. O sea, la accesibilidad es fundamental en este momento, ¿vale? Y cada vez complicamos más las páginas, tienen más JavaScript. Si no son accesibles y son planas, vamos a decir, la IA no la va a leer. Y ese es el primer problema. La gente se centra en el tejado de la casa, en hacer todo, los extractos, el chunking y el contenido con los tips que te dicen, que nadie sabe muy bien cómo va además, pero se olvida de la accesibilidad, el que el rastreador pueda entrar perfectamente a tu web y que no haya barreras, que no haya formularios raros, porque luego viene la era de los agentes, cómo utilizamos para agentes de IA, ¿vale? Porque esto es el Agentic Search, ¿vale? Los agentes van a trabajar como personas y son un buyer más que va a funcionar como una persona para poderte hacer una compra, y aquí hay que facilitarle las cosas. Y las barreras principales que tienen son que hay mucho JavaScript, que no es accesible en la web y que hay que simplificar checkouts y procesos de compra. Evitar meter un mail to, que el formulario esté a prueba de fallos, que no haya problemas, que no haya un capado por CDN a bots, etcétera, ¿vale? Y luego, aparte de todo esto, hay una serie de tips que si queréis luego os paso unas referencias o podéis hablar conmigo en otro momento y os enseñamos cómo optimizar para salir en ChatGPT, para vender más o para salir en IA Mode de Google, ¿vale? Pero una cosa clave es los feeds de datos de Web Merchant fundamentales. Hay otros feeds que das a ChatGPT que también se actualiza cada 15 minutos y tienen que estar perfectos y además posiciona por precio, disponibilidad y otros factores que irás viendo, ¿vale? Pero sobre todo que esté perfecto y consistente el producto en todos los lados, ¿vale? Porque es donde lo van a leer en un sitio o en otro y tiene que estar todo perfecto y actualizado, ¿vale? Perdona que me he pasado. Y luego, por finalizar, tenemos un poco la foto de unos tips de qué hacer, de ser la autoridad temática, el contenido optimizado, los feeds perfectos, salir en todos los canales, mejorar la accesibilidad y el rastreo de los agentes y optimizar para todos esos canales, pero luego esto hay que medirlo y el paradigma ha cambiado y los KPIs han cambiado. Ya olvidaros de los clics, ya el tráfico va a cambiar, está bajando y no lo vamos a recuperar. Podemos recuperar parte de ese tráfico con las SEO reviews, nosotros tenemos soluciones y herramientas para eso, pero tenéis que cambiar la mentalidad, tenéis que pensar que ahora se pasa a ser presente, no tener clics en visitas, ¿no? Tráfico. Hay que medir la autoridad temática. En Keytrends estamos lanzando ahora mismo otro nuevo producto y una orientación a todos trabajando ya con clientes desde hace tiempo, pero ahora ya productizando esto para tener un score de autoridad temática que va a medir score en web, score en AI Search y score en social, todo junto te va a dar el score o la puntuación que tienes sobre un tema y tu autoridad y visibilidad. Súper importante porque hay que ir trabajando uno por uno los temas, ¿vale? Hay que medir la frecuencia de mención de tu marca, el rango de citación, cuánto apareces en las SEO overviews y luego las herramientas actuales todas tienen muchísimo sesgo, no hay datos oficiales. Los datos de AI overviews o de AI Mood están en Search Console, pero no están indicados cuáles son. Se pueden sacar, nosotros lo sacamos de algunas maneras, pero no es perfecto, no hay nada perfecto y no hay ninguna herramienta que nos dé datos reales y todas están sesgadas y tienen muy poquitos datos. Hay que trabajar con personas, con seguimiento de prompts, de temas con personas. Os invito a que probéis Sistris en la nueva versión que tiene de tracking de proyectos de IU que sacó esta semana y ahí es una buena solución. Pero ojo con las herramientas porque dan datos muy sesgados y son muy caras y hay que tener cuidado donde invertimos. Recordad, 3% de tráfico está viniendo en Estados Unidos de eso. En algunos casos llegan hasta un 20% de iSearch, pero es poquito todavía, pero hay que prepararse para esa llegada. Así que nada, muchas gracias y que si queréis ser la autoridad del tema, hablamos. Bueno, pues Dani, muchas gracias por esta súper presentación. Vamos un pelín justito de tiempo. Es cierto que, como dice Daniel, es súper importante, en resumen, ¿no? La parte semántica, cómo está cambiando el paradigma en este sentido.
Vamos a saltar al siguiente ponente. En este caso vamos a dar paso a mi compañero Gervasio Varela. Él es el director de producto de Redegal. Concretamente también en la parte de Boostic.cloud, que es una solución SaaS que sirve para convertir el catálogo de los e-commerce en un verdadero y potente motor de ventas gracias a la unificación de datos y a la automatización de campañas. Así que, Gervasio, compañero, te cedo el turno de palabra, todo tuyo, y por favor, dilate el tiempo para el resto de ponentes. ¿Vale? Sí, Gracias. sin problema. Muchas gracias, Eric. Pues nada, como ya me ha presentado Eric, soy director de producto en Redegal y bueno, hoy vengo sobre todo con la gorra de Boostic, ¿no? Dentro de Redegal tenemos una unidad dedicada a desarrollo y comercialización de producto propio, donde tenemos dos soluciones, una es Boostic y otra es Miracle Data. Entonces hoy pues, me pongo un poco la camiseta, el uniforme de Boostic para hablaros de cómo convertir y aprovechar todo el potencial que el catálogo tiene para ser una palanca más de crecimiento del e-commerce y de mejora de los resultados del e-commerce, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de catálogos complejos, de catálogos grandes, ¿no? Si tenemos pues, 50 productos, 100 productos, probablemente podemos tener un entendimiento y un conocimiento del catálogo que nos permita hacer muchas de las cosas de las que voy a hablar aquí pues de otra manera, de una manera más sencilla, pero cuando tenemos miles de productos, decenas o cientos de miles de productos, la cosa cambia, ¿no? Y es muy probable que nos esté afectando lo que os pongo aquí, ¿no? O lo que he llamado yo ahí, o lo que ChatGPT o Gemini me ha ayudado, ¿no? A ponerle título, y le ha llamado pues la tiranía del promedio, ¿no? Y es que cuando tenemos catálogos muy grandes, lo que suele ocurrir, el 99,9% de los casos, es que nos vamos a enfrentar a la hora de analizar ese catálogo, nos vamos a enfrentar a un problema de lo que se llama pues, la larga cola o el long tail, ¿no? Que si miramos cualquiera de las métricas o las variables de nuestros productos, y las ventas, los clics, las impresiones en Google, en SEO, en Meta, en publicidad, los add to cart, da igual, cualquier variable que cojamos de cada uno de nuestros productos, nos vamos a encontrar con algo de este estilo, ¿no? de lo que estamos viendo aquí. Que unos poquitos productos, normalmente un porcentaje muy pequeño del catálogo, podemos estar hablando del 1, del 2, del 3, del 5% del catálogo, depende, ¿no? Generan un impacto muy grande, ¿no? La mayor parte del impacto. Y luego tenemos un montón de productos, normalmente, aquí está un poco cortado, ¿no? Para que se vea, pero normalmente una cola muy larga, que generan muy poquito impacto, ¿no? Es decir, de alguna manera tenemos una parte del catálogo que concentra mucho, ¿no? Y además el problema no es solo que haya unos poquitos productos que concentren las ventas o que concentren la visibilidad, sino que puede pasar y pasa que a lo mejor los que concentran las ventas no son los que concentran la visibilidad o al revés, ¿no? O los que tienen mucha visibilidad andan por aquí a nivel de clics. Y esto pues hace que sea muy complejo poder aprovechar todo el potencial que tiene un catálogo, ¿no? Os pongo un poco un ejemplo, ¿no? Un ejemplo enfocado a la parte más de publicidad, pero que realmente aplica a todas las áreas del catálogo, ¿no? Si nos focalizamos específicamente en publicidad, pongamos un catálogo, imaginémonos, ¿no? Pues con 10.000 productos, 8.000 productos, gastamos X, ¿no? Aquí hemos puesto 10.000 euros al mes en publicidad, lo que sea, X, y tenemos un ROAS promedio, supongamos, pues de 3 y pico, ¿no? Que está bien, funciona más o menos bien, aceptable. Pero si nos paramos, si lo vemos desde un punto de vista promedio del catálogo, pues decimos, bueno, aceptable, razonable, ¿no? Pero si nos paramos a entrar a los productos en detalle, pues nos encontraremos con que si cogemos las métricas de ventas, las métricas de gasto publicitario y demás, pues tendremos unos poquitos productos, ese 1, 2, 3%, que tienen un ROAS muy bueno. Luego tenemos otro 5, 4, 6%, que bueno, que funcionan bastante bien, ¿no? Pero tenemos una mayoría de productos que no están funcionando bien. Pero si los trabajamos, si no los trabajamos de forma diferente, ¿no? Si al final trabajamos todos los productos en el mismo saco o incluso aunque los trabajemos tratando de segmentarlos por categoría, lo que va a pasar o marca es que dentro de la misma categoría, dentro de la misma marca,
podemos tener productos muy distintos, ¿no? Podemos tener pues unas zapatillas que tienen una demanda enorme y se venden prácticamente solas y, por tanto, apenas con un poquito de inversión vendemos un montón, y otras que no están funcionando nada bien. Si las tenemos todas en el mismo saco, hacemos los mismos tipos de acciones para todas, las metemos en las mismas campañas, vamos a estar desaprovechando, en este caso, por ejemplo, nuestro presupuesto, porque a lo mejor resulta que pues, se le está metiendo más presupuesto o el mismo presupuesto a unas que funcionan mal que a unas que funcionan bien, ¿no? De alguna manera estamos trabajando de la misma manera lo que funciona, el oro, ¿no?, que lo que no funciona, la chatarra. Y, sin embargo, deberíamos de trabajarlos de forma diferente, ¿no? Estos productos tratar de potenciarlos al máximo, estos eliminarlos o reducirlos. Y esto es un ejemplo solo en cuanto a lo que tiene que ver, digamos, con inversión directa en publicidad, pero lo mismo ocurre si tenemos en cuenta cualquier otra variable de rendimiento de nuestros productos, ¿no? Como podría ser pues, su presencia en el funnel, su potencial dentro de la propia web o a nivel de SEO, ¿no? La clave, digamos, para reducir este problema del promedio, ¿no?, esta tiranía del promedio, es que podamos trabajar el catálogo a nivel de detalle, ¿no?, a nivel de producto, incluso a nivel de variante, que esto es algo que también ocurre. A lo mejor tienes pues un modelo de camiseta que funciona estupendamente en unas tallas y colores, pero funciona mal en otras. Si tú lo estás trabajando solo a nivel de producto, al final estás promediando todo, estás invirtiendo o haciendo las acciones para ese producto en global, cuando tendrías que poner el foco solo en unos y para ahí obtener el mayor rendimiento. Con lo cual es muy importante para poder salir de este problema el trabajar al detalle, a nivel de producto, a nivel de variante, a nivel de marca, a nivel de categoría o incluso a nivel de atributos propios de los productos, ¿no? Pues dependerá mucho del caso del e-commerce en el que nos encontremos, ¿no? Pero esos atributos que pues, desde el material del producto, desde la temporada, si el producto sabemos que es un producto pues más exclusivo, menos exclusivo, un lanzamiento reciente, ese conocimiento del dominio, ¿no?, ese conocimiento que es muy difícil o prácticamente imposible que al final pues, los algoritmos de PMax o de Meta lo tengan, ¿no? Y nosotros tenemos que alimentarlos con esa información y ayudarles a segmentar nuestro catálogo para conseguir el mejor rendimiento, ¿no? El problema es que, bueno, cuando tienes un catálogo más o menos pequeño, a lo mejor tienes solo tu marca, tus 50, 100 productos de tu marca, pues vas a tener un conocimiento muy amplio de esto y vas a poder trabajarlo de forma más o menos sencilla, aunque sea manualmente, ¿no? Pero cuando tienes miles de productos, decenas de variantes, la cosa se complica, ¿no? Directamente hay un problema grave normalmente pues de visibilidad, de entender realmente lo que está pasando, ¿no? Porque tienes múltiples fuentes de información, lo que te dice Google de lo que está pasando en las campañas de Google Merchant, lo que te dice Meta, lo que estás viendo en Search Console para la parte de SEO, lo que te está contando Google Analytics que estás viendo a nivel de funnel, las ventas y las devoluciones que estás viendo en el e-commerce. Pero ¿cómo unes todo eso para tener un análisis completo, ¿no?, del rendimiento y detectar esos productos que, oye, pues este producto está funcionando bien de forma orgánica en SEO o está funcionando bien porque la gente lo encuentra con nuestro buscador interno y se vende bien, pero sin embargo en los anuncios no funciona bien porque siempre de alguna manera se está canibalizando con otro y no está apareciendo en las pujas? ¿Cómo conseguimos hacer todo eso, ¿no? ¿Cómo escalamos, ¿no?, esa optimización que sí que podemos hacer más o menos manualmente con pocos productos para hacerla con miles o decenas de miles, ¿no? Es un poco el reto al que te enfrentas cuando quieres hacer este tipo de cosas con catálogos muy grandes, ¿no? Y para ello, pues vas a necesitar pues, tener esa integración de datos, tener una solución o alguna manera de que una vez que tienes esa integración de datos, poder procesar todos esos datos de forma más o menos automática y obtener estos insights de qué productos destacan en una cosa pero no en la otra, qué productos destacan en todo, en cuáles tengo que focalizar, cuáles son anomalías que me están produciendo problemas y me están generando desperdicios de recursos, de recursos pues, de inversión o lo que sea, ¿no? Necesitamos meter tecnología, ¿no? Necesitamos meter tecnología que nos permita hacer esa integración, automatizar y que nos ayude a escalar las acciones, ¿no?, y lo que podemos hacer con nuestro
con nuestro catálogo, ¿no? Que nos ayude a obtener esos insights accionables, pero también a accionarlos, ¿no? Que no se nos quede, porque si al final conseguimos hacer todo este análisis, invertimos un montón de horas, ¿no?, en conseguir cruzar esos datos y detectar esos productos que están causando problemas, los que vemos que funcionan bien, los que tenemos oportunidad de crecimiento, vamos a invertir un montón de horas en eso, pero luego necesitamos ponerlo en acción, ¿no? Necesitamos llevar esa información a las plataformas publicitarias, a convertirlo en acciones de SEO que podamos aprovechar. Entonces, por un lado, necesitamos tecnología que nos ayude a automatizar el proceso, porque si no es un proceso que consume un montón de horas. Podemos hacerlo, pero todos aquellos que hayáis intentado hacer algo de este estilo, un poco lo que vemos con nuestros clientes, que al final requiere un montón de horas y además requiere tener que hacerlo varias veces, porque no llega con hacerlo una vez cada trimestre, hay que hacerlo continuamente para poder monitorizar que las acciones que estamos haciendo funcionan o no funcionan, ¿no? Y luego, además, ponerlo en acción, ¿no? Aquí es un poco la clave de lo que nosotros planteamos con Boostic, ¿no? Es un problema que nos estábamos encontrando con múltiples clientes que probaban hacer campañas de PMax y nos decían pues que no le funcionaban bien porque precisamente estaban pasando este tipo de cosas, ¿no? Al final pues estaban metiéndose en el mismo saco productos que prácticamente se vendían solos y por tanto no necesitaban que le metiésemos gasolina, pero los algoritmos de Google están detectando que como se venden solos, pues captan tráfico, pues le meten todavía más gasolina y sin embargo esos otros productos que necesitaban un poquito de ayuda no estaban entrando en la espuja, ¿no? Este tipo de situaciones fue la que nos llevó a empezar a trabajar en esto y plantear una solución. La solución que nosotros encontramos pues ataca estas tres patas que decía, ¿no? Por un lado, automatiza todo el proceso, integra las principales fuentes de información de rendimiento del catálogo, lo que sería todo el funnel de compra, ¿no? Desde la visualización a la compra directamente desde el e-commerce a través de Google Analytics, lo que sería el funnel en SEM, tanto en Google como en Meta, pues clics, impresiones, el gasto en Google Merchant y en Meta, y lo que sería también la parte de SEO, y lo integra a nivel de producto individual, trabajando siempre a nivel de producto individual o incluso de variante individual, si así es como lo tenemos configurado a nivel del feed de productos. Para cada producto integra todas estas métricas, hace un análisis data-driven automático que nos permite clasificar, pues este producto tiene ventas altas, pero impresiones medias y clics bajos. Este tiene muchas impresiones, pero clics medios y ventas medias. Hacemos esa clasificación y a partir de ahí una clusterización automática de los productos en distintos clústeres, ¿no? Clústeres que utilizamos como etiquetas que nos van a indicar cuál es el rendimiento de cada producto, ¿no? De manera que vamos a tener etiquetado, oye, pues este es un producto campeón, capta muchísimo tráfico, se vende bien. Este es un producto que se vende, un conversion opportunity, pues que es un producto que capta mucho tráfico, pero luego no se vende del todo bien. Este es un potencial oculto, que es un producto que se vende prácticamente solo, es decir, está funcionando bien, no hace falta casi ni que lo pongas en los anuncios, pero oye, si lo pones en los anuncios igual capta todavía más, ¿no? Esto digamos que sería la parte toda de automatización, que viene a reducir pues muchísimo la necesidad de inversión de tiempo, ¿no? y de personas dedicadas a analizar y entender el catálogo y a permitirnos entrar en una profundidad muy grande a nivel de análisis de catálogo. Y luego vendría la parte de automatización de la acción, ¿no? Que es que Boostic se encarga de llevar esta información, estas etiquetas, que además tienen un nivel de detalle todavía más superior, llevarlo a las plataformas publicitarias, ¿no? De manera que puedes automatizar qué productos entran en cada campaña, en cada grupo de anuncios, ¿no? Y a partir de ahí puedes evitar ese problema que decíamos antes, ¿no? De que entren todos en la misma rueda, ¿no? Y se canibalicen entre ellos, ¿no? Puedes crear pues, una campaña específica para, pues yo quiero hacer una de televisiones que sean potencial oculto o más detalle, ¿no? Televisiones que casi no están captando tráfico, pero venden bien, o al revés, televisiones que captan mucho tráfico, pero luego venden mal. Segmentar a un gran nivel de detalle de todas nuestras campañas, nuestros grupos de anuncios, para priorizar en cuáles quiero meter presupuesto y en cuáles no. Y Boostic se va a encargar por detrás de actualizar qué productos están en cada campaña en función de su rendimiento, ¿no? Es lo que nos va a permitir poner en acción. Y un poquito ya como toque final, una funcionalidad
que estamos introduciendo ahora, que es la utilización precisamente de IA generativa para que a través de un pequeño prompt le podamos indicar a Boostic, ¿no? Decirle, oye, pues dame los productos que tienen pocas impresiones, clics medios y ventas bajas. Boostic va a interpretar esto, va a generar una segmentación y la clave aquí de nuevo es que no solo te va a permitir hacer ese análisis, sino que te va a generar un feed complementario con una etiqueta personalizada que tú quieras para llevar estos productos a donde lo necesites, ¿no? Pues, por ejemplo, a una herramienta de automatización con email o a las propias plataformas publicitarias y de nuevo poder segmentar, ¿no? Segmentar como qué quieres hacer con estos productos, ¿no? ¿Qué quieres hacer con ellos? Y hacer acciones específicas para esos productos y que Boostic se encargue de mantenerlos actualizados y siempre disponibles, ¿no? Hasta aquí un poco lo que os quería contar, ¿no? Y un poquillo descubriros o plantearos que digamos que hay más allá en el catálogo que esos promedios que podemos ver a nivel de categoría, a nivel de marca o globales, que puede ser una palanca grande de crecimiento y sobre todo de optimización del retorno de la inversión, tanto en SEO como en SEM, para el e-commerce y que pues, estamos un poco a vuestra disposición para ayudaros a poner en marcha esa palanca. Estupendo, Gervasio. Oye, muchas gracias, compañero. Como bien ha comentado, realmente es ya no solamente la parte de la analítica, sino también la parte de los insights accionables. Con lo cual, pues eso de cara a lo que son los e-commerce, que tengáis catálogos relativamente grandes, pues es bastante importante tenerlo en cuenta. Como siguiente ponente vamos a dar paso en este caso a David Embar, que es Chief Revenue Officer de Tracking Plan. Él nos explicará de alguna manera diferentes casos prácticos sobre errores de mediciones que normalmente solemos cometer o a veces, depende quién, ¿no?, en la parte de paid media y de alguna manera pues cómo corregirlos, optimizarlos y de alguna manera pues generar, digamos, mejores resultados. ¿De acuerdo? Entonces, nada, David, te cedo la palabra, todo tuya la presentación y cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias, Eric. Nada, os comparto por aquí. Nosotros al final trabajamos con muchos tipos de plataformas online, pero quizá los e-commerce es lo más abundante entre nuestros tipos de clientes, ¿no? Y cuando llegamos a un nuevo cliente, a un nuevo e-commerce y hablamos con su responsable de marketing o con el e-commerce manager de turno, le pasa más o menos lo mismo que al bueno de John. Ellos hacen una inversión todos los meses en anuncios, en adquisición de tráfico, en campañas y saben que hay una parte de ese presupuesto que se va a la basura. El problema es saber cuál es la parte del presupuesto que se va a la basura, ¿vale? Y nosotros un poco en Tracking Plan lo que ayudamos es a eso, a encontrar errores en la implementación de las campañas, a encontrar errores en la implementación de la analítica y en cómo poder utilizar todos los datos que genera vuestro e-commerce para sacar el mayor partido posible pues, al catálogo, al tráfico que habéis adquirido a través de K-Trends, a todas las patas, ¿vale? Hoy os voy a contar 3 casos de uso que son los más comunes que vemos en e-commerce, ¿vale? Me voy a centrar mucho en estos 3 casos de uso, os voy a enseñar ejemplos reales un poco a través de la herramienta, ¿vale? Una de las cosas más habituales que solemos encontrarnos son errores de consentimiento, lo que todos conocemos como ese banner de cookies, ese mensaje aceptar o cancelar, que suelen tener impactos, pues por un lado pueden ser un riesgo reputacional o legal, cuando un usuario no acepta cookies y le estamos metiendo una cookie haciendo que aparezca un anuncio o capturando información suya que puede ser un problema legal, pero por otro lado también impactan en el rendimiento de las campañas, ¿vale? Ahora os explico un poco en detalle. La parte de implementación en sí mismo, tanto de los píxeles como las herramientas de marketing, aunque utilicemos herramientas SaaS, como puede ser un Shopify, un Magento, un WordPress, tenemos una dependencia de muchos plugins y de integraciones y de configuraciones y a veces hay errores en la captura de los datos que hace pues, que el cálculo de la atribución de las campañas no sea el correcto o incluso un problema que no es muy fácil de detectar y es que todos los algoritmos de campañas de marketing digital generan su propia audiencia, que muchas veces no es visible, en base a cómo se comportan los usuarios que convierten. Han pasado por el carrito, han hecho un add to cart, han añadido más productos, han visitado cuántas páginas, cuánto tiempo llevan, qué tipo de dispositivo utilizan. Cuando tenemos errores en la implementación de la analítica, uno de los problemas es que cuanto más tiempo dure ese error, más estamos ensuciando la audiencia con errores
con comportamientos erróneos o falsos, con usuarios que no deberían pertenecer a esa audiencia o no metiendo usuarios buenos, y al final, aunque corrijamos el error, ese anuncio no va a recuperar el rendimiento que debería tener porque la audiencia está ya permeado ese dato erróneo, y es mejor incluso matar esa campaña y volver a arrancar una campaña de cero, aunque le lleve unas semanas coger ritmo, porque la audiencia va a estar muy comprometida, ¿vale? Y es difícil a veces de detectar. Y por último, todo lo que tiene que ver con cómo interactúa nuestro catálogo de producto con los píxeles de marketing, ¿vale? Entonces, voy a tratar de utilizar lo mejor posible el tiempo que nos queda. Os voy a enseñar una slide un poquito técnica, pero es importante que entendáis cómo funciona el consentimiento de cookies en cualquier sistema web ahora mismo. Vale, vosotros podéis tener vuestra página web, un desarrollo hecho en casa o un Shopify o cualquier otro tipo de herramienta que lo que va a hacer es que en el navegador de vuestro cliente existe un conjunto de datos que es lo que se llama el data layer. ¿Vale? Es como una pequeña base de datos donde se guarda información que va a leer el e-commerce, que va a leer la analítica, que van a leer los píxeles y que va a leer esa herramienta de gestión de cookies. Entonces, ¿qué pasa generalmente o qué nos encontramos? Cuando son desarrollos hechos a medida y hay cambios habituales, pues todos somos humanos y los programadores más, pues hay errores. Cuando son soluciones out of the box, como puede ser un Shopify, solemos utilizar plugins desarrollados por diferentes empresas. Entonces, instalamos un CookieBot, que es un gestor de cookies que muestra el banner y gestiona los permisos. Tenemos con Google Analytics un plugin que es de otra empresa. Tenemos con Meta un plugin que es de otra empresa. Y tienen que interactuar todos leyendo y escribiendo de la misma manera sobre esta pieza de aquí. Entonces, a veces hay desajustes entre ellos, aunque sea simplemente por el momento en el que escriben y leen los datos, que hacen que no enviamos la información correcta a un Google Ads, a un Meta, etcétera. Y de esta manera tenemos problemas en las campañas. Os voy a enseñar un ejemplo real en Tracking Plan. Vale, esto es un poco la pinta que tiene Tracking Plan. Vais a ver muchos colores. Todo lo que veáis en verde significa que los datos están correctos. Lo que ha hecho Tracking Plan aquí, cuando lo hemos instalado en este site, es detectar automáticamente todas las herramientas de marketing que existen en este cliente. Y, por ejemplo, he detectado que hay un píxel de Google Ads. Vale, pues yo voy a ejecutar este reporte que me va a decir cómo está configurado el consentimiento de datos, esas cookies, en este píxel de Google Ads. Vale, hay diferentes tipos de eventos, los eventos de conversión, el evento de remarketing, etcétera. Y aquí vamos a ver Google Consent Settings, que es cómo nosotros informamos a Google acerca de si el usuario ha aceptado o no ha aceptado las cookies. Vale, cuando un usuario conlleva datos G100, quiere decir que no ha aceptado ningún tipo de cookies. Un G111 significa que ha aceptado tanto analítica como anuncios. Y aquí vemos que el evento de remarketing no tiene ningún tipo de información. En este cliente, que está haciendo una inversión relevante y que está teniendo bastantes hits por día en su píxel de remarketing, no se está informando correctamente a Google Ads acerca de si el usuario ha aceptado o no ha aceptado las cookies. Por tanto, las campañas de remarketing no van a funcionar de ningún tipo de manera. Entonces, aquí, durante la configuración de las campañas, el resto de eventos de conversión, vais a ver que casi todos los eventos se disparan con y sin cookies. Google es capaz de utilizar y generar esas audiencias. En el caso del remarketing, un usuario viene, visita un producto, esperamos que a lo largo de su navegación por otras webs vuelva a ver el producto y nos vuelva a comprar, que es probablemente el tipo de campaña de marketing más eficiente en cuanto a costes, y nos estamos encontrando que no les estamos informando correctamente a Google, por lo que esos anuncios nunca van a aparecer a estos clientes. Vale, es uno de los problemas probablemente más habituales que nos encontramos. Vale, en cuanto a consentimiento, pasa lo mismo con un Google Analytics 4, por ejemplo, con Google Analytics. Vale, vamos a ver todos los eventos que está recogiendo Google Analytics. Veis que pues parece que sí, que los coge con consentimiento, pero si resumo al total de los datos, me voy a encontrar que, por ejemplo, en este caso hay pues poco más de un 1% de los eventos de Google no están recogiendo el consentimiento concretamente y solo la mitad de los eventos aceptan las cookies. Entonces, aquí tenemos que ver un poco el comportamiento de nuestros usuarios. Si realmente solo la mitad de los usuarios que vienen a nuestra web aceptan en el botón de cookies, el propio botón a veces tiene analítica y nos lo puede dar la propia herramienta. Si no, lo podemos ver en Tracking Plan también. Y después lo interesante aquí es ver en nuestros eventos más relevantes, según evento Purchase, según evento Add to Cart, si realmente dónde estamos teniendo este problema. Porque si solo es el 1% de las veces puede no impactar mucho a las campañas, pero si justo ese 1% ocurre en el evento Purchase, puede ser un problema muy grave para el rendimiento de todas nuestras campañas. O incluso si se trata de un Add to Cart,
probablemente estemos perdiendo la oportunidad de sacar el mayor partido posible a las campañas, de tener el mayor rendimiento posible, por lo que os comentaba antes de que se ensucian las audiencias. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, nos confiamos mucho, sobre todo cuando es algo tan sencillo como 2 clics, instalo un plugin y todo funciona correctamente, pero siempre vale la pena que tratemos de hacer una auditoría manual o que tratemos de revisar con alguna herramienta como Tracking Plan o algún otro auditor que todo está funcionando correctamente y enviamos los datos de la manera perfecta a los píxeles. Vale. El segundo caso que os quería enseñar está más relacionado con la implementación de la analítica en sí mismo. Esto es un e-commerce que tiene otra serie de herramientas y, por ejemplo, en su GA4, estos son los eventos típicos de Google Analytics, estaréis bastante acostumbrados a verlos. Y, por ejemplo, vemos que en el evento View Item, que es el evento que se dispara cuando vemos la ficha de un producto, cuando entramos al detalle de un producto, vemos su ficha, pues hay 2 errores. Pues, por ejemplo, en este caso, la propiedad Item Category, que dice si este producto pertenece a vestidos, a zapatos o a alfombras, estaba como obligatoria, pero ha dejado de llegar. Desde el día 16 de septiembre, este dato ha empezado a llegar vacío o ha dejado de llegar. ¿Vale? Llega al 0% de las veces. ¿Qué ocurre con esto? Uno, que si nosotros tenemos reports internos y estamos viendo, pues como decía Gervaso antes en Boostic, en una herramienta como Google Analytics, cuál es el rendimiento de las categorías, ese dato va a ser falso. Vamos a pensar que nuestra categoría zapatos se está vendiendo menos de lo que vende porque nos están faltando datos de categorías. Pero además, ligado a las campañas, por ejemplo, en el caso de Google Analytics, que a la hora de generar audiencias bebe mucho del comportamiento de GA4, va a interpretar que todos los productos pertenecen a una categoría única o que en el pasado había categorías que performaban muy bien y los nuevos productos no pertenecen a esa categoría y por tanto performan peor. Vamos a empezar a ensuciar la audiencia. Es un error que es difícil de detectar, a no ser porque nuestra campaña va perdiendo calidad a lo largo del tiempo. Nos volvemos locos, cambiamos configuraciones y un mes después nos damos cuenta que hemos dejado de enviar este dato. ¿Vale? Por eso es importante detectar este tipo de problemas a tiempo y corregirlos. Y por último, quería enseñaros la casuística de la implementación de los píxeles de marketing. Vale, vamos a coger, por ejemplo, el caso de Meta para que veáis cómo funciona el píxel de Meta, que es el que se utiliza pues tanto en Instagram como Facebook, etcétera. Tiene una serie de eventos muy parecidos a los de Google Analytics. Vale, estas tecnologías se han ido complejizando con el tiempo. Pues como por ejemplo podemos ver que hay un evento Add to Cart que recoge una serie de datos. Y aquí una de las cosas más importantes en estas integraciones es cómo le proporcionamos los datos de los productos, cómo integramos el catálogo con los píxeles. Vale, estáis viendo aquí, por ejemplo, este parámetro que se llama Content IDs, que tiene un valor numérico que va entre corchetes y comillas. Y es un formato que además nosotros insistimos mucho y avisamos. Vale, voy a entrar en el detalle para que veáis todos los posibles valores que se han estado enviando durante los últimos días, en este caso al píxel de Meta, y vais a ver que mantienen este formato. Para Meta es muy importante que el identificador de productos sea una cadena de texto. Y en este caso, para este cliente, sus identificadores, sus SKUs o sus IDs son numéricos. ¿Vale? Entonces hay que transformarlos, hay que enviárselos al píxel como una cadena de texto. Entonces esto puede ser más o menos sencillo, es tal como añadirle unas comillas, y en muchas ocasiones, dependiendo del formato, si no tiene signos de puntuación, etcétera, el propio píxel es capaz de interpretar y de trasladarlo, pero si nos vamos, por ejemplo, a un evento como puede ser el Purchase, en el que vosotros podéis hacer una compra de más de un producto, la cosa se complica. Vale, si yo cojo el evento Purchase, pues esto es una compra de un producto solo, pero esto es una compra de 2 productos. Si yo le envío un número, coma, y otro número, Meta puede interpretar que eso es una cadena de texto, porque de hecho tiene un valor que no es numérico, lo puede interpretar como cadena de texto, pero nunca va a interpretar que hay 2 productos, ni le va a sumar relevancia a esos 2 productos como que han sido comprados. Y por tanto, el rendimiento de la campaña no va a ser correcto, el reporting que os va a dar Meta en cuanto a qué productos convierten no va a ser correcto y la audiencia de qué usuarios reaccionan a qué productos va a ir empeorando con el tiempo. Entonces es bastante común lanzar campañas, empezar a utilizarlas, ir esperando que mejore el rendimiento de la campaña y que veamos a lo largo de semanas cómo las campañas cada vez van a peor. Y muchas veces reside en algo tan sencillo como en qué formato estamos enviando el identificador de producto a una tercera parte, como puede ser Meta en este caso, ¿vale? Entonces es muy importante cuando configuráis vuestros feeds de Google Merchant o los feeds con los que subís los productos a terceros, que os aseguréis que los píxeles en el frontal, en un Shopify,
en WordPress están configurados de la misma manera y el formato de datos es el mismo. Lo que informáis a Facebook por un lado con el feed tiene que ser lo mismo que le estáis dando al pixel, exactamente el mismo formato, de la misma manera. Si no, no va a ser capaz de machear productos de campañas con vuestro catálogo y vais a estar tirando más de la mitad de vuestro dinero, seguramente. Vale, o sea, así un poco rápido, un resumen, y yo creo que de las 3 cosas que deberíais tener más en cuenta a la hora de invertir dinero en campañas en vuestros e-commerce. Y hasta aquí un poco nuestra parte. No sé, Eric, ¿cómo lo ves ahora? Gracias, David, por la presentación. Realmente es muy interesante y es, digamos, de valoración a tener en cuenta, digamos, esa parte de analítica que tenemos que hacer por nuestro lado. No solamente centrarnos en lo que nos puedan decir las grandes plataformas, sino que también por nuestro propio lugar pues podamos hacer esa medición en detalle, ¿no? Y más cuando realmente pues trabajamos con diferentes operadores. Bueno, digamos, todos los ponentes ya habéis hablado. Ahora, si os parece, pues podemos dar turno o paso más bien a diferentes preguntas que tenga el público. Es para ello un buen momento. Si alguien, pues, en fin, quiere escribir algo o quiere compartirlo, pues estaría muy bien. Si no, pues, bueno, algunas preguntas que, por ejemplo, podrían ser de uso o digamos, de interés. Yo creo que, por ejemplo, pues de cara, por ejemplo, a Daniel, supongo que te habrá pasado, ¿no? Más de una vez, por ejemplo, casos donde ahora con la nueva, digamos, el lenguaje natural que se está utilizando con la IA, ¿no? Cómo darlo a conocer de cara a los diferentes, digamos, buscadores, ¿no? Es decir, en ese sentido, ¿cómo lo estáis trabajando? Es decir, cómo, por ejemplo, pues poderle decir a un ChatGPT, por decir algo, oye, encuéntrame bien, y que además, pues eso también pueda ser de resultado similar en las búsquedas que, por ejemplo, vamos a tener con Google. Bueno, al final son estrategias complejas y largas cuando haces una estrategia de visibilidad de una empresa. Es a lo que después de 25 años llevando un montón de empresas y sobre todo de e-commerce y tal, y ahora más la parte de awareness o de top of the funnel que estoy ahora, lo que veo es que esto es construir poco a poco y tener una arquitectura ahora multicanal y muy clara, ¿vale? Pero el resumen es lo que decía antes, es divide y vencerás. O sea, ya no vale el decir, voy a ser de manera global visible con mi empresa en todos los sitios, soy la autoridad. No, eres la autoridad en un tema concreto. Entonces, tú tienes que ver primero dónde estás situado, tu foto de dónde es fuerte, si ese tema de dónde es fuerte es el que corresponde para tu negocio y es el core de tu negocio y lo tienes que trabajar. Y una vez que empiezas ahí, empiezas a trabajar una estrategia de primero análisis de qué busca tu buyer dentro de esa temática y cubrir todas las intenciones de búsqueda. Nosotros hacemos un mapa de intenciones de búsqueda y hacemos un mapa de arquitectura que machee contra esas necesidades, esas demandas y cubierto con la necesidad. Dentro de la demanda, lo que nosotros somos especialistas es en sacar la tendencia, porque la demanda cambia, y ver también lo que es tendencia. Si tú te adecuas al mercado a priorizar primero lo que es tendencia, pues tienes más visibilidad, lógicamente. Entonces, macheas arquitectura contra eso y luego ya es cuando entras en la parte de lenguaje natural de contenido, ¿no? Y es donde empiezas a trabajar ya de forma ahora muy concreta o respondiendo cosas muy concretas. Ya no vale hacer paja, vamos a decir contenido paja, ¿no? Que es llenar internet de basura al final, porque el Google al final es una máquina, se ha convertido en una máquina de filtrar spam y cada vez más, ¿vale? Entonces todos sus algoritmos van en base a sacar la mejor información y quitar toda la basura que encuentra, ¿no? Y eso es ahora la parte de citación y de cómo salir dentro de la IA haciendo un contenido súper útil. Nosotros siempre decimos a las empresas que tienen un conocimiento súper profundo de muchos temas, está dentro de la empresa y decimos, está en las catacumbas de la empresa, pero no lo sacan, no sacan a la luz su conocimiento y eso es lo que hay que sacar y ponerle nombre y ponerle firma y ponerle esa diferenciación y esa autoridad que ya la tienes en el sector, pero a veces no la sabes contar. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Es un trabajo continuo que tiene que basarse en datos. Pues lógicamente nosotros tenemos datos por detrás, muchos datos, y cada vez más.
y es... Machearlos y que tengan cierta comprensión entre ellos, está claro. Bueno, pues gracias por la respuesta, creo que queda claro. Mira, tenemos una pregunta de César Chaparro, creo que esto va más para David. Dice, tengo una pregunta, ¿cómo puedo resolver el caso de que Tracking Plan me aparezcan conversiones aparentemente duplicadas? No sé si se entiende muy bien la pregunta. Sí. A ver, depende un poco de la tecnología, es más o menos habitual. Hay herramientas que ya tienen sistemas de duplicación, se llama, ¿no? Son capaces de identificar eventos repetidos y eliminarlos, pero nunca está de más asegurarnos que la implementación es correcta y que no estamos enviando 2 veces el mismo evento, sobre todo en el caso de eventos de conversión. ¿Vale? Es una de las cosas que Tracking Plan detecta con bastante facilidad. ¿Vale? Hay un reporte específico que ya te va a mostrar cuáles son tus eventos, tanto de píxeles como de Google Analytics, que están duplicados. Después ahí, una vez encuentras el problema, si realmente están duplicados y dónde y cómo, el problema es, lo complejo es el siguiente paso, ¿no? Encontrar el origen. Entonces, ahí Tracking Plan te va a ayudar, la herramienta tiene una parte de debugging que te va a ayudar a encontrar el origen de ese tráfico. Si esos eventos salen de un Google Tag Manager o están incluidos en un plugin en el propio frontal, y si es el mismo frontal el que está duplicando el dato o si es que hay 2 herramientas que están emitiendo la acción a la vez, ¿vale? Puedes tener 2 plugins diferentes emitiendo el mismo evento o que Google Tag Manager tenga 2 triggers configurados y por eso salgan 2 veces el evento. Hay múltiples razones, ¿vale? La herramienta te va a guiar un poco, no te va a decir exactamente cuál es el problema, pero te va a ir dando pistas de dónde tienes que mirar y qué tienes que mirar, ¿vale? Yo te recomendaría en este caso, hay un plan gratuito y después hay una demo de 15 días también que te puedes instalar sin problema, son un par de clics y creo que te va a ayudar bastante, o sea que te recomiendo que lo pruebes. Estupendo. Pues gracias, David. Bueno, os he ido enviando los diferentes enlaces en vivo a las diferentes sites de cada uno de los ponentes por si queréis solicitar pues una auditoría, si queréis solicitar una demo, pues en este caso, adelante. Nos queda nada, muy poquito tiempo, 1 minutito apenas. Simplemente a mi compañero Gervasio, podríamos explicar, si te parece, algún caso de uso que nos hayamos encontrado y que hayamos podido llegar a resolver con algún cliente. Se me ocurren unos cuantos a mí, pero seguramente a ti, Sergio, unos cuantos más. Bueno, si nos quieres comentar alguno que haya sido incluso característico, particular, pues adelante. Un poco una de las primeras cosas, ¿no? que detecta Boostic así en un primer diagnóstico es sobre todo encontrar esos productos que se están vendiendo bien de forma más o menos orgánica a través de la web, esos que se venden un poco solos y que no están apareciendo, digamos, en los anuncios o no están recibiendo clics porque muchas veces están canibalizando en los mismos anuncios con los campeones, ¿no? Entonces quizás es uno de los primeros diagnósticos que suele funcionar bien, que suele ser uno de los primeros quick wins que te encuentras cuando metes Boostic y que puedes empezar a accionar rápido. Y otro que también vemos bastante, y otra de esas cosas que yo suelo decirle a todo el mundo que mire de primero, ¿no? Es comprobar que los campeones, ¿no? Que esos productos campeones que Boostic califica como campeones y que son los que se están llevando un poco la mayor parte del presupuesto y la mayor parte de las ventas, que sean los que realmente quieres que sean, ¿no? Porque a lo mejor te puedes encontrar, y pasa bastante, ¿no? Que justo esos poquitos productos, ¿verdad? Dame un segundito que os voy a enseñar aquí en vivo y en directo, aprovechando, que justo esos productos que las campañas de PMax o que las campañas más o menos que tengas configuradas están potenciando al tope, pues a lo mejor resulta que no son los productos que tú querías potenciar, ¿no? Porque son productos que no tienen el margen adecuado, porque son productos que en realidad pues prácticamente ya los venderías solo sin hacerle nada por otro lado, o porque son productos que cada poco tiempo se te están quedando sin stock, ¿no? Entonces, simplemente un poquillo, esto sería pues una de las pantallas de Boostic donde nos está haciendo con datos de demo un diagnóstico muy rápido. Vale, aquí tenemos un catálogo de 13.000 productos en el que hay
41 que somos los campeones, ¿no? Ahora que los ha aislado Boostic, pues es fácil entrar en ellos, ver qué productos son, qué marcas son y si realmente son en los que queremos meter el 40% de nuestro presupuesto o no, ¿no? Porque resulta que a lo mejor no tienen casi nada de margen, ¿no? Y entonces realmente nos compensa llevarnos este presupuesto a otro lado, ¿no? A otro grupo de productos, ¿no? Donde vamos a poder sacarle un mayor rendimiento. Yo creo que son un poco los dos quick wins así más rápidos que podemos tener, ¿no? Sobre todo si incluso tenemos etiquetas personalizadas en las que metemos información de margen y ya Boostic ahí nos va a empezar a permitir filtrar y obtener información detallada que podamos accionar. Estupendo, queda clarísimo. Bueno, pues para el resto de participantes os quiero dar las gracias. Hemos clavado más o menos el tiempo, como habéis podido ver. Perdona, que no es Sí, adelante, David. Intervención, pero no sé si salía. Yo no me puedo ir de aquí sin preguntar una cosa. Si me dejáis 5 minutos y es una pregunta para vosotros dos, para Boostic y Tracking Plan. Bueno, el escenario es un poco novedoso porque es que este lleva 2 semanas y no sé si se podrá hacer, pero me interesa muchísimo y creo que a nuestros oyentes más. Ahora llega el nuevo modelo de visibilidad, de vender, que es ChatGPT, ¿vale? Y todo el mundo quiere salir y vender en ChatGPT. Y ahí tenemos que tener, o los requisitos que dice, hay un sitio donde das de alta un feed de productos y ChatGPT te lee, te clasifica. Bueno, hay un formulario donde te comunicas con ellos, ¿no? Y que eso lo explico un día, que necesites saber sobre eso, ¿vale? Pero una vez que tú te metes ya en la rueda de aparecer ahí, con todos los requisitos técnicos que te pidan, te dice que tienes que actualizar tu feed de datos cada 15 minutos, ¿vale? Pero tenerlo muy actualizado, sobre todo mira el precio, stock y tal. Entonces, quiero saber cómo Boostic o Tracking Plan pueden ayudar a medir o ver que ese feed esté completamente perfecto, actualizado. Y no sé ahí, David, también si hay alguna medición o algún píxel para ese tipo de modelos, LLMs o entornos de venta, porque lo desconozco, porque es que esto es muy nuevo, pero bueno, es donde va a venir el próximo año todas las preguntas. Estoy que me adelanto y os lo pregunto. A ver, ¿cómo podemos ayudar a los e-commerce en que tengan su feed perfecto y que podamos medir que eso se está haciendo bien? Bueno, si te parece, te respondo yo por la parte que me toca a mí de Boostic. Nosotros al final piensa que, y ahora sí que hablo más en nombre de representación de mi empresa, no como ponente, utilizamos las fuentes de datos que ya nos faciliten, en este caso, pues Google Analytics, digamos, Search Console para la parte de SEO, a Google Merchant. Al final, digamos que incluso el propio back office de los diferentes CMS, ¿no? Es decir, pues oye, nosotros podemos trabajar con Shopify, con Magento, con Presta, con lo que haga falta, ¿no? Sí que es importante que tiene que haber, digamos, una base, digamos, una unificación, como también supongo que le habrá pasado también a David, ¿no? Es decir, que al final haya una cierta correlación y haya un cierto sentido común en que los datos, digamos, estén bien estructurados todos desde el inicio, ¿no? Desde un mero lugar, ¿no? Al final esto no deja de ser un poco aplicar el sentido común, pero para la parte, digamos, que tengo que responder desde Boostic, nosotros para lo más importante sobre todo es que GA4 en este sentido, pues el feed, digamos, que recogemos de esa información, pues y enviemos a la plataforma SaaS sea lo más limpio y lo más claro posible. Pero ahí, o sea, normalmente lo que miran es el feed de Merchant, que es el que se utiliza, y por lo que decís, podéis segmentar, por ejemplo, ese feed, decir, dame lo que está actualizado de los últimos 15 años. Yo creo que la clave que puede aportar también Boostic ahí es enriquecer ese feed, ¿no? Con etiquetas en función del rendimiento de los productos. El nuevo SEO está ahí. Ahora, por ejemplo, leía que se puede meter el nombre de marca en la descripción del producto, que antes no se podía. Entonces van a aparecer en los metadatos donde optimizas en el metadato. Y ahí es muy importante. Yo creo que esa es un poco de las claves y es una de las líneas también que tenemos para Boostic a futuro, ¿no? Que es no solo enriquecer el feed con la parte de rendimiento, sino enriquecer el feed
pues con información del propio producto que se pueda sacar incluso de otras fuentes de datos, ¿no? Ya sea incluso de las propias imágenes de producto o imagínate de los manuales del producto, de las reviews del producto y que recogiendo de todo eso tengas un feed lo más rico y lo más preciso posible que yo creo que va a ser la clave para que luego el LLM te elija, ¿no? Aparte de que tengas que estar presente en todos lados, si tú estás buscando una chaqueta amarilla de senderismo, si tú en el feed no pones que la chaqueta vale para el senderismo y que es amarilla, pues no te la va a encontrar, ¿no? Entonces es clave que se enriquezca el feed, ¿no? Lo máximo posible. Y ahí herramientas como Boostic pues es una de las líneas, digamos, a aportar. Algo similar también, supongo, David, en ese sentido, sí, a ver, nosotros vuestra solución es eso, ¿verdad? Claro, la parte de validación del feed, es decir, del que el feed esté correctamente formado, no le falten datos y tal, nosotros ahí no entramos porque las propias herramientas de generación de feeds suelen tener esto, ¿no? El ejemplo que os decía, pues un producto que no tiene categoría. La propia herramienta que genera el feed suele detectar que hay un campo vacío aquí y que es obligatorio para Google Merchant o que sería necesario. Entonces nosotros no solemos entrar ahí. La otra pata, que es la que viene después, que es cómo detectas que el tráfico que ha llegado a tu web viene de un ChatGPT, de un LLM, de una IA, está siendo cada vez más complicado. Vale, ChatGPT ha empezado a meter un UTM source ChatGPT, pero hay consultas en las que tiene un formato muy específico de URL que añaden ellos y hay consultas en las que no añade nada. Y entonces estamos viendo mucha gente haciendo grandes inversiones en estar presente en los LLMs que no es capaz de medir el origen del tráfico, ¿no? Y ahí yo creo que estamos toda la industria dando vueltas intentando encontrarlo, pero hasta que a Google, OpenAI y demás se les ocurra una manera de estandarizarlo, pues vamos a estar buscando la forma de ayudar de la manera que podamos. Y cada semana está cambiando, la verdad es que es. Sí, el cambio es muy, muy grande y cada vez lo estamos viendo aplicando pues en el día a día, ¿no? Cada 2x3 están lanzando novedades, nuevos release y están incluso apareciendo nuevos LLMs y soluciones ligadas a ello. Entonces, pues es muy bestia. Si lo comparamos, por ejemplo, con simplemente hace 3 años atrás, nadie nos diría de hoy lo que estamos viviendo, ¿no? Sería prácticamente imposible. Sí. Cada vez va a ser más caja negra, creo, y más oscuro, pero bueno, esto ya pasaba yo anteriormente en la empresa teníamos una herramienta y aquí en Key3 tenemos una solución para de analizar logs y al final los logs del servidor es donde está todo y ahí es donde puedes filtrar y puedes ver, pero claro, es complicado luego gestionar muchos logs. Pero al final sí que es verdad que cada vez es más oscuro todo y más difícil de ver, pero eso creo que realmente no hay lo que decías tú, ¿no, Daniel? No hay herramientas todavía que midan esto. Ni siquiera el propio ChatGPT o Gemini te da acceso a ese dato. Entonces, bueno, hay que ir adaptándose y ir con la ola, ¿no? De momento hay que estar rápidos y ágiles, yo creo. Lo que vemos es que se están creando desde aquí, por ejemplo, en España se crean herramientas muy potentes, muy buen producto, no nos vendemos tan bien como Estados Unidos, pero hay muy buen producto y aquí están los casos, ¿no? de lo que hay. Entonces eso es importante mirar lo que tenemos aquí también y apoyar. Sí, apoyar el producto nacional es importantísimo y en las empresas, digamos, también aquí locales que ya lo estamos trabajando bien y que también tenemos muchos años de experiencia en todo ello. Y hablo por todos. Bueno, pues chicos, nada más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a los participantes también.